8:50 de la mañana está ya con nosotros Miguel Luzarraga, director para Iberia de AllianceBernstein. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros. Bueno, tenemos a los inversores diciendo, ¿se ha acabado el año ya? ¿Lo damos por perdido? ¿Ya está todo hecho con la caída de enero? Y sobre todo, ¿qué nos puede venir a partir de ahora? ¿Todo puede ir a peor? Y ¿nos has preparado gráficos para intentar entender qué es lo que ha sucedido y sobre todo mirar un poco hacia atrás para ver qué es lo que de verdad pasa y tener un poco de perspectiva? Yo creo que puede ser interesante ver ya cómo veis los mercados, ¿no? Después de este primer mes que ha sido con ese tono tan negativo, sobre todo en el S&P 500 y el Nasdaq. Bueno, empezar así un año es como empezar un partido con un gol en contra, ¿no? Entonces, lo que pasa es que todavía queda mucho partido por delante y hay que verlo, como siempre digo, con perspectiva. Es cierto que al principio de año las compañías tecnológicas arrastraron al mercado por cuestiones sobre todo de valoración, que comentaré un poquito más adelante, pero sí que es cierto que hay que mirarlo todo con perspectiva, hay que dar un mensaje de tranquilidad y que este tipo de cosas pasan, ¿vale? Y os he traído un gráfico que yo creo que es muy significativo. Esto es un gráfico del S&P 500 en donde podemos ver la evolución desde básicamente el año 80 hasta la actualidad a año vencido. Las barras lo que significan son cómo ha terminado el año, la rentabilidad del S&P 500, cómo ha terminado en ese mismo año. Y podemos ver, por ejemplo, el año 2020, en donde terminó casi en el 20%, si mal no me equivoco, pero sí que es cierto que esos puntos... En el 30%. Casi en el 30%, perdón. Y lo que sí que es cierto es que... En el 21 casi en el 30, en el 20 casi en el 20. Exacto. Encima te corrijo para mal. Entonces, luego tienes esos puntos de otro verde más claro, en el que puedes ver que esa caída intraanual. Lo que significa que en ese mismo año tuviste una caída muy severa de por encima del 30%, pero al final del año no solamente recuperó ese 30%, sino que subió un 20%. Por lo tanto, estamos hablando de una dispersión brutal. Por lo tanto, esa dispersión nos pone a todos en situación de decir, oye, mira, sí, ha habido un ajuste, ha habido una corrección severa del mercado, pero esto nos puede dar esperanza para coger fuelle, coger ánimos, coger aliento para que, bueno, pues para que este año se depure, digamos, todas las hierbas malas que tenía el mercado y tiremos un poco más, ¿no? Yo creo que la situación de cómo vivíamos a final de año y cómo es ahora mismo no ha cambiado drásticamente. Simplemente que ahora mismo pues ha habido una serie de factores determinantes que han sido los detonantes de esta situación. Pero que esto ha pasado a lo largo de la historia, como podemos ver, yo creo que es un gráfico muy interesante para analizar, digamos, esas divergencias que pueda haber a lo largo del año. Sí, también nos da un poco la visibilidad de que desde el coronavirus el mercado ha sido una fiesta, con sus correcciones, que son oportunidades, pero ha sido un festival. Totalmente, es que lo podemos ver esos 3 últimos años, la mitad del 19 y el 20 y el 21, como podemos ver unas rentabilidades en el S&P 500 muy significativas, lo que nos da también la madurez del mercado, ¿no? Pero sí que es cierto que no sin pena. No sin pena porque, bueno, sobre todo el 20 sufrimos severamente en marzo pues esa caída, pero y el año pasado no estuvo exento de sustos. Por lo tanto, bueno, recuerdo septiembre, pero seguramente mi memoria me traiciona en algún momento, pero seguramente alguno más. Y este mes de enero no es el único que tendremos seguramente este año, por lo tanto hay que mirar las cosas con perspectiva, ver la salubridad, digamos, del índice de referencia que tengamos y mirar ese horizonte de largo plazo, que es lo que siempre hablamos aquí tú y yo. ¿Qué ha pasado en enero para que, con la tranquilidad con la que se veía, solo Omicron no ha sido suficiente para hacer esa caída en el mercado y desestabilizar tanto la situación económica, geopolítica, por Rusia? Yo creo que hay diferentes factores fundamentales. Yo creo que una cosa es, pues después de haber tenido un año 2021 bastante boyante en crecimiento, pues es normal que se apague, digamos, un poco la llama, ¿no? No es bueno tampoco que la llama esté a tope.
todo el rato. Entonces, pues bueno, es normal que se vayan ajustando después de un parón tan significativo como el que hemos tenido con el coronavirus. Bueno, pues esto es normal que haya pues un encendido de luces, como digo yo, pues muy amplio, ¿no? Muy grande, ¿no? Y ahora pues vamos viendo un poco, vamos afinando, digamos, esas luces para estar más cómodos, ¿no? Y esto es lo que pasa con la economía hoy en día. Pues ahora mismo se está apagando, vamos a tener una esperanza de crecimiento un poco más lenta, y eso lo que nos va a llevar es, bueno, pues la gente, pues no quiero decir que se lleve las manos a la cabeza ni mucho menos, pero que sí que lo cuestione y diga, es que estábamos creciendo antes a estos ritmos tan fantásticos y ahora pues parece que se va apagando la economía. No, esto es normal porque tampoco era normal lo que vivíamos hace un año. Por lo tanto, yo creo que el crecimiento también afecta, en segundo factor interesante, es el crecimiento de las empresas. Misma tónica que con el crecimiento de las economías. Por lo tanto, las economías han puesto las pilas, han crecido mucho, y lo mismo las empresas se han reactivado, y ahora pues es normal que los resultados empresariales pues empiecen a, no te quiero decir languidecer, pero sí, bueno, pues disminuir un poco en ese crecimiento, que sea un crecimiento un poquito más lento. Y por último, y no menos importante, bueno, es la política monetaria, ¿no? Esos ajustes de política monetaria yo creo que son importantes, esos equilibrios, ese fine tuning que digo yo para afinar, como afinábamos antes las televisiones, para saber si las medidas que van a implementar de subidas de tipos, de reajustes en política monetaria, de política fiscal, todo eso van a surtir efecto y no nos pasamos de la raya, tanto a un lado del Atlántico como en este. Bueno, pues si verdaderamente va a funcionar, porque la gente tiene esa incertidumbre, ¿no? Cuando existe, digamos, estos cambios drásticos en política monetaria, bueno, estos cambios en política monetaria, no los llamemos drásticos, bueno, pues es importante saber la medida, la cuantía, el tiempo. Y yo creo que los bancos centrales están guiándonos bastante bien en esta jornada, digamos, en esta situación. Lo único que sí que es cierto que el riesgo de una recesión, pues bueno, está ahí, ¿no? Y eso evidentemente es lo que más preocupa a los mercados. Y ya por último, si le metes a Ucrania y a Rusia con este conflicto que está avanzando, pues bueno, pues es un cóctel perfecto para un mercado de enero en el que se destabiliza todo y se cuestiona todo. Pero una vez más, yo creo que hay que mirar todo con perspectiva, mirar el largo plazo, recomponer quizá un poquito la cartera y decir, oye, mira, bueno, pues a lo mejor tenemos que hacer ese fine tuning de la cartera para recomponer algún valor, algún peso, que yo creo que es un buen momento, pero mirar siempre ese horizonte de largo plazo y ver digamos, la esperanza, digamos, en los mercados. ¿Cómo podemos adaptarnos también en la cartera a la volatilidad? En este caso también os hemos traído un par de gráficos. Desde la Allianz Bernstein hacemos muchos estudios en ese sentido, pero sí que es cierto que yo creo que hay que buscar las compañías con fundamentales sólidos y digamos, nosotros pensamos que las valoraciones que sean reales, es decir, valoraciones razonables. Por lo tanto, yo creo que esos dos factores son importantes. O sea, de esa manera podemos reducir el riesgo de inversión, de tal manera que vamos a evitar esa beta del mercado tan fuerte que nos pueda dar vaivenes como la marea cuando sube y baja. Evitar esa marea cuando sube y baja, quedarnos en el centro con compañías que sean sólidas, con compañías que tengan unos fundamentos sólidos, pero que también esas valoraciones sean razonables. Sí que es cierto que hay que evitar los extremos, hay que evitar tanto los hypergrowth, es decir, las compañías supergrowth, de supercrecimiento, o y las compañías pues, que estén súper baratas, porque esos extremos lo que te puede hacer es quemarte. Te quemas del mercado y entonces sales del mercado. Y eso es lo que hay que evitar, ¿no? Hay que evitar salir del mercado porque hay que estar en el mercado en un periodo interesante. En este gráfico que os hemos traído viene, digamos, la evolución del MSCI mundial en distintas situaciones del mercado y podemos ver las rentabilidades de esas situaciones del mercado, del MSCI normal, del MSCI mundial, pero también comparado contra el MSCI de calidad. Y sí que es cierto que en todas y cada una de esos tres ejemplos, el MSCI de calidad pues nos ha dado una rentabilidad, digamos, superior
Es decir, ha aguantado el chaparrón mucho mejor cuando ha habido unas caídas severas del mercado que el índice de referencia, entre un 4,8 y un 9,5% mejor que el mercado. Vale, esto no es la panacea, pero sí que es cierto que se aguanta mucho mejor el chaparrón que el índice de referencia. Para eso estamos los inversores, los gestores de gestión activa como AllianceBernstein, para poder incluso generar alfa en estos entornos de mercado. Tenemos también otro gráfico sobre cómo podemos, ¿no?, adaptarnos a esa volatilidad y cuáles son las claves para intentar entender el entorno, ¿no? Exacto. Y esto es otro gráfico muy interesante en el que podemos ver los parámetros, los factores, los atributos que se dice para valorar las compañías desde un punto de vista de valoración de compañías más valor o de compañías más de crecimiento. Y esto no es una cosa que miramos de una manera estática. Aquí lo que hacemos es buscar la rueda a la hora de mirarlo constantemente todos los días para que esas valoraciones de las compañías pues sean las más ajustadas y que continúen teniendo esos fundamentales sólidos que comentaba antes. Como muestra y como ejemplo te digo que en determinadas carteras de las que hemos estado hablando aquí, las carteras sostenibles o la cartera de sanidad, pues en este periodo de incertidumbre o de caída del mercado, lo que hemos hecho ha sido básicamente, no te quiero decir recomponer la cartera, pero hacer una cartera mejor, más equilibrada para los próximos 5 años. Por lo tanto, todos los inversores que estén invertidos en el largo plazo van a poder ver cómo nosotros no nos quedamos parados, gestionamos activamente con todos estos parámetros para que básicamente tengamos unos resultados mejores. Y eso es a lo que nos dedicamos. Parece que es muy sencillo, y no es una ciencia, pero hay que estar, las personas tienen que estar detrás para buscar esas valoraciones razonables y buscar esos atractivos y evitar, los extremos para poder evitar quemarnos. Pero sobre todo evitar los altos niveles de deuda, ¿no? Como Efectivamente, punto fundamental, ¿no? Efectivamente. Pero esto es más a nivel microeconómico. A nosotros lo que nos gusta básicamente es compañías que estén apalancadas, compañías que estén endeudadas. Buscamos otro tipo de crecimientos de la compañía, que la compañía reinvierta esos beneficios en la propia compañía, no los distribuya y no sepa qué hacer con ellos. Nos gustan ese tipo de compañías que tengan un crecimiento saludable, que puedan producir, ingresar y que luego lo vuelvan a reinvertir en la compañía para que tengamos mayor rentabilidad. Esas son las típicas compañías que nos suelen gustar. Pues muchísimas gracias, Miguel Luzarraga, director para Iberia de AllianceBernstein. Gracias por estos telegráficos que nos han puesto mucho foco en este enero de tanto dolor de cabeza. Buen día y buen negocio. Igualmente, muchas gracias. 9:02